Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad. Hoy vamos a viajar al mundo de los arquetipos dentro del podcast que tiene que ver con el conocer el tiempo, el viajar a través del tiempo, entender el tiempo psicológico, el tiempo físico, tiempo celestial, inventar el tiempo en la meditación, el estado del no tiempo. Y lo vamos a hacer a través de los arquetipos porque los arquetipos, como ya decía Jung y tantos otros, parece ser que nos marcan en esa conciencia colectiva que arrastramos o que va acumulada. Hasta Rupert Sheldrake habla de ella también, no así como conciencia colectiva, pero sí. Y para ello vamos a empezar con entender qué es un arquetipo en la psicología analítica y qué es un arquetipo en otros ámbitos, en el mitológico. En psiquiatría, el arquetipo se asocia mucho con el psicólogo y psiquiatra Carl Jung, que entendió los arquetipos como patrones e imágenes arcaicas universales que derivan del inconsciente colectivo y son distintos o son la contraparte a lo que se llamaría el instinto. La existencia de arquetipos solo puede deducirse indirectamente mediante el uso de relatos, arte, mitos, religiones o sueños. En cuanto a los arquetipos fuera de la psicología, un arquetipo que viene del griego y tiene su origen o la raíz en fuente o principio o origen, impresión o modelo, es un patrón ejemplar del cual se derivan otros objetos, ideas o conceptos. Se le considera un modelo perfecto. En la filosofía de Platón se expresan las formas sustanciales de las cosas que existen eternamente en el pensamiento divino. Un arquetipo también es un modelo o ejemplo de ideas o conocimiento del cual se derivan otros tantos para modelar los pensamientos y actitudes propias. Al arquetipo se le otorga una potencia. También podemos cuestionar y hemos de cuestionar e investigar acerca de los arquetipos. Así que, dada esta breve introducción acerca de qué es un arquetipo en psicología, en psiquiatría, sobre todo con Carl Jung y el arquetipo como definición de algo, origen, nos vamos a viajar hoy a este significado de arquetipos, mitos y espiritualidad, y que tiene mucho que ver con el tiempo. Es una conjunción de mitología, psicología y de nuevo espiritualidad. Por aquí van a pasar muchos autores: David Bohm, Fríjod Capra, Teilhard de Chardin. De todos estos hemos hablado. De hecho, he hecho algunas intervenciones en las que he relatado las conversaciones entre Krishnamurti y David Bohm. De Fríjod Capra, El Tao de la Física, vamos a tratar ese libro. De Teilhard de Chardin hemos hablado, de Stanislav Grof también mucho, de Rupert Sheldrake también, de Carl Jung también. Así que nos vamos a ir a este viaje magnífico que tiene mucho que ver con nuestra cotidianidad. En cada época, la interpretación corriente del mundo de los objetos está sujeta a cierto esquema de suposiciones incontrovertibles, que no se ponen en tela de juicio, y la mente de cada individuo, por muy poco que éste se considere en consonancia con sus contemporáneos, no es un compartimiento aislado, sino más bien un medio continuo, la atmósfera circundante de su lugar y su época. El mito es la entrada secreta, esto es de Joseph Campbell, a través de la cual las inagotables energías del cosmos se vierten sobre las manifestaciones culturales humanas.
En este viaje del tiempo que estamos haciendo nos hacemos preguntas acerca de cómo pudieron alguien hace 3.000, 4.000 años, 5.000 años estudiar las estrellas, de dónde le vino esa inspiración para estudiar las estrellas, cómo las entendieron, cómo se generan los calendarios, las horas, las semanas. Las suposiciones, creencias e ideas a través de las cuales a menudo inconscientemente solemos interpretar nuestras experiencias conjuntas constituyen nuestra visión del mundo. Podemos pensar en una visión del mundo como una especie de esquema conceptual, implícito o teoría vital que, como todas las teorías, ayuda a organizar y dar sentido a la información de los estímulos sensoriales que recibimos, modelando nuestra experiencia y comprendiendo a través de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La física moderna y la filosofía de la ciencia nos han enseñado que la teoría o el paradigma particular a través del cual contemplamos el mundo es lo que determina en qué nos concentramos. Es más, nos dirige la atención hacia ese lugar y qué consideramos importante. Es decir, de alguna manera nos condiciona, porque lo aceptamos como paradigma. De los paradigmas voy a hablar porque hay una obra fascinante, La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn, que explica algunas cosas. Y explica algunas cosas desde otro lugar, desde un lugar de la cuestión, de cómo surgen. Hay muchos científicos que están de acuerdo con ese texto y otros que no. Lo que observamos, esas son palabras de Heisenberg, un físico cuántico, no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación. Repito, porque esto es fascinante, esto condiciona mucho y esto nos puede ayudar a preguntarnos muchas cosas. Lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación. Es decir, le ponemos un filtro. Muchos dirían que es necesario para empezar a hacer algo. Sí. En otras palabras, la teoría determina la interpretación e incluso la percepción de la realidad determinada, pero no solamente la interpretación, no solamente la percepción, sino también la conclusión. Las diferentes épocas históricas, las diferentes culturas y civilizaciones y los diferentes grupos sociales se pueden definir por la visión del mundo a la que se adscriben. Las creencias y los comportamientos compartidos unen a los grupos de individuos y al mismo tiempo excluyen a los que no los comparten. Al observar toda una civilización, la visión del mundo colectiva, en su nivel más profundo, determina la comprensión imperante de la propia naturaleza de la realidad. Ayer, en el audio que tuvo que ver con el tiempo, inventar el tiempo, era necesario inventar el tiempo, hablábamos de la concepción del tiempo en Occidente a través de los griegos y en China. Y resulta que en los griegos era de movimiento, el tiempo como movimiento, mientras que en China, no la de ahora, la de hace mucho tiempo, pero seguramente quedan retazos, era una interpretación del yin y el yang. Era otra cosa. Ahí tenéis un ejemplo. Y esto es aplicable tanto a nuestra época como a las civilizaciones del pasado. Nuestra visión del mundo se construye sobre un conjunto de supuestos filosóficos implícitos acerca de la naturaleza y los orígenes del universo y acerca del propósito y el lugar que ocupa en él la vida humana, compartidos por nuestro grupo sociocultural o incluso por la humanidad al completo, pero compartidos también por sectores de la ciencia, los que sean, lo que llamo yo, lo que podemos llamar híbridos, psicólogos, psiquiatras que se meten en el mundo espiritual, Carl Jung, Stanislav Grof, o trascendental, otros que no, totalmente positivistas. Religiones universales, no universales, interpretaciones de los dioses, qué son los dioses, el camino de los dioses, cómo se lee la Biblia, cómo se lee, cómo existe la doctrina, los pseudos o los relativos a la filosofía yógica de la India, que es una de las filosofías, además del ejercicio, los gurús que salen como setas, las interpretaciones del maestro, el guía, el acompañante, el gurú, el que te guía, todo este rollo, cada uno lo suyo. Y claro, a mí lo que me fascina es que en el mundo espiritual
que es el mundo del mindfulness también, el de la meditación, el del descubrimiento, está lleno de un componente totalmente material que tiene que ver con hacer, captar, no solamente captar, porque lo de la captación es una cosa relativa, si es que hay captación, si tú quieres captar, las religiones quieren captar, todo que es una organización quiere captar, necesita adeptos, y no solamente ideológicos, que está bien, por ahí se empieza, sino también que luego donantes, porque están convencidos de que lo que cuentan es lo que es y ellos se apoderan del espíritu de salvación, recuperación y sostenimiento. Mientras que un psiquiatra y un psicólogo no tiene por qué dar ninguna explicación acerca de eso, porque es una profesión por la que cobra, puede cobrar o puede no cobrar, da igual, una profesión. Lo del mundo espiritual no es una profesión. Buda no era un profesional, Jesucristo no era un profesional. Yo esto simplemente lo hago como pregunta, me lo pregunto cuando entramos en esos ámbitos. Y esto se ha profesionalizado. Lo de entrar en libertad y salir en libertad no lo aplica muy poca gente. Porque siempre estamos buscando en el exterior. Es más, en el mundo espiritual existen los mismos parámetros organizativos, organización, limitantes, discriminantes que en el mundo material. Pocos hay que no participen de esto. Krishnamurti es uno de ellos. Stanislav Grof puede ser otro de ellos. Carl Gustav Jung, no lo sé. Antonio Blay es otro de ellos. Anthony de Melo es otro de ellos. Alan Watts es otro de ellos. Puede haber bastantes más, seguro que hay más. Pero no es la norma. Aunque estos supuestos filosóficos no se comprendan o no se reconozcan con claridad, modelan y condicionan tácitamente todo lo que hacemos. Carecer de una comprensión conceptual de la ciencia, conceptual, genérica, la filosofía o la religión, esto es, no haber leído ningún libro teórico, no impide que un individuo siga teniendo una visión del mundo, que en líneas generales reflejará los supuestos dominantes sobre la naturaleza de la realidad, condicionados por la comprensión, científica o no, religiosa o no, y filosófica o no, imperantes en el lugar y en la época en que habita. Si nacemos en una sociedad en la que todos creen en Dios, o en el gurú, o en el comunismo, o en el fascismo, o en lo woke, me da lo mismo, en lo que sea, cualquiera, entonces con toda probabilidad también creeremos en eso. Si nacemos en una época en la que la gente cree que la Tierra es plana, también viviremos de acuerdo con esta creencia. Y lo más probable es que respondamos con asombro y desconcierto si alguien se atreve a plantear una visión diferente. A menudo tales creencias son tan fundamentales en la manera en que vemos el mundo y tan intrínsecas a nuestros supuestos más profundos sobre la naturaleza del universo que no se ponen en duda y se presentan como hechos indiscutibles. Las ideas que contradicen y desafían la visión del mundo colectiva, por ejemplo la de las religiones, que es una teocracia, amigos, que es una teocracia. Pero es que no hace falta meterse en las religiones, es una teocracia. Es que el otro día se me ocurrió hablar de cuestionar algunas cosas y saltan ya. No se te ocurra. O el otro día uno con el morfismo de Seldre, que se puso nervioso también. Yo siempre digo lo mismo. Iros a las fuentes. ¿Cómo? A las fuentes. Si yo quisiera saber de Carl Jung, ¿yo qué hago? Es que si no ya esto se me yo creo que es importante que lo aclaremos, aunque ya lo he contado muchas veces. Pues me voy a la fuente, a Carl Jung, y me leo los libros de Carl Jung. No me leo o no me escucho a Vicentito, tiempo y atención, el libro de Carl Jung. Me leo primero el libro de Carl Jung. Y después de leerme el libro de Carl Jung, el libro rojo, por ejemplo, de leérmelo y releérmelo y tomar notas y apuntarme lo que me dé la gana
y tengo dudas, pues ahí después me voy a escuchar a Vicentito o a Vicentote o a Vicentín o Tontín, como que os dé la gana, para ver qué cuenta. Porque igual, entonces esa persona, que también lo ha leído como tú, a lo mejor tiene unas ideas o cosas y te hace ver una serie de cosas que no habías visto antes. Esto es lo que yo hago. Esto es lo que yo hago. Pero esto yo lo hago con todo. Y si podéis, porque habláis alemán, os leéis a Carl Jung en alemán. Y si podéis, porque habláis hebreo clásico bíblico, os leéis la Biblia en hebreo clásico bíblico. Y si habláis griego, en griego. Y si es en latín, habláis latín en latín. Y si es en chino, Como eso no es lo común, pues tenemos que acudir a traducciones, sabiendo que una traducción es una tradición, traditore. ¿Okay? Por lo cual tenemos que empezar a abrir la mente. Y esto es lo que yo recomiendo. ¿Quieres saber qué hace Joe Dispenza? Escucha, léete los libros de Joe Dispenza o vete a un curso de Joe Dispenza. Y después de haber hecho el curso de Joe Dispenza o haberte leído los libros de Joe Dispenza, entonces si quieres, si te apetece, porque te apetece, hablas de Joe Dispenza o profundizas más porque te quedan dudas acerca de lo que cuenta Joe Dispenza. Esto es lo que yo hago todo el tiempo. ¿Ideas originales tengo? Sí, algunas que se van fraguando por cuestionamiento, por cosas que me llegan, pero en realidad toda esa cosa que me llega y que cuento es producto de preguntarme a través de libros que leo, audios que escucho, personas que escucho, cursos que hago, retiros que hago. Porque lo demás es hablar por boca de ganso, es no entender nada. Es el pseudo, el imperio del pseudo. Esto es como si yo hablo de algo que ha ocurrido, en el que yo no he estado, me lo ha contado una tercera persona que tampoco ha estado, que se lo ha contado otra persona, que tampoco ha estado, pero que se lo ha contado una de las participantes en el asunto, y entonces yo decido establecer quién tiene razón y quién no tiene razón, o con quién me pongo o de qué lado me pongo. Y no tengo ni puta idea porque lo que me ha llegado es de quinta. Y resulta que no he hablado con ninguno de los que ha estado ahí. Y tendría que hablar con todos los que están en la situación para tener una idea más general del asunto que cuenta cada uno. Y aún así siempre hay una duda. Eso yendo a la fuente. Si hay más de un personaje. Y esto nos tiene que llevar, por lo menos esa es mi intención, la mía conmigo, y por eso lo cuento, a que nosotros seamos capaces de preguntarnos y de no mirar en el exterior y mirar en el interior, es decir, en nosotros. Y tener el reconocimiento personal de que no necesitas a nadie, más allá de que todos hayamos aprendido a leer, a escribir o lo que sea, para tú empezar a plantearte ciertas dudas y preguntas, incluido Judas, incluido Jesús, incluido Buda, incluido Yogananda, incluido lo que diga cualquiera. Los sutras, el satra, el Corán, me da lo mismo. No le tenéis que pedir permiso absolutamente a nadie. Y esto es lo importante de este canal y de la búsqueda que hay aquí. Y de esta pregunta acerca de este audio podcast de hoy. Las ideas que contradicen y desafían la visión del mundo colectiva dominante acostumbran a rechazarse de buenas a primeras, sin que hayan sido siquiera tomadas en consideración. Rupert Sheldrake es un anatema en el mundo científico, y es un científico. Y Carl Jung tardó una intemerata de años hasta publicar su libro rojo, que puso rojo a muchos del mundo psiquiátrico, porque Carl Jung era, vamos, para entendernos, era lo que se llama hoy un arquetipo. O sea, era un tío tan poderoso, tan reconocido, que llevarle la contraria era como, uff, todos callaos, tardando en publicar el libro.
Se descartan como algo patentemente falso y se juzgan indignas de una valoración seria. Pues esto ocurrió, por ejemplo, con los estudios bíblicos, con el Mario Biglino, lo que cuenta, traductor de la Biblia, traductor de textos, 18 libros para la Editorial Vaticana, que dice, escucha, que ahí no pone eso. Pero nosotros nos conformamos con entender, o prácticamente no entender, tener fe con que los angelitos han bajado del cielo, nos han dado el pan, la gloria, Dios me guía. Y no nos mamamos así. Cuando la realidad dice, la Tierra vive en un infinito número de planetas del mundo, ¿y por qué tienen que ser ángeles? No, pero eso es paranoia. Eso es paranoia. Pero yo no sé si es paranoia, porque eso se acerca más a la lógica de lo posible que el hecho de que me aparezca un ángel que se llame Gabriel, yo que sea, Tomitrón, Panchitrón, lo que te dé la gana. Pero ¿de qué estamos hablando? Pero esto como toca la fe. Y no importa esto, no importa incluso que sigas o siga apegado. Yo lo he dicho, que yo hablo con Yogananda, perfecto. Hablo con Jesucristo, perfecto. ¿Me entiendes? A lo mejor no existe, Yogananda sí porque sé que existió, pero Jesucristo no lo sé. No importa. No importa, lo que importa es empezar a hacer esas preguntas. ¿Por qué no importa? Porque si lo hago desde un punto energético, no de ciego de fe, lo que estoy diciendo es moviendo una energía, es lo que contaba Antonio Blay, ese movimiento de energía, de potencia, que sí que es exterior, porque lo estoy llevando a Yogananda, lo estoy llevando a Jesucristo, que hablo con él, lo que tú quieras, exista o no exista, pues es algo llevado al exterior, pero lo que importa es darme cuenta del origen de esto, mi energía, y llevarlo a ti. Mientras que lo entendamos, entonces no seremos ciegos. Porque si tú eres ciego, y ciego cabreado, y ciego imputado, y te cabreas porque alguien habla de las palabras del gurú y no las dice como ellos las dicen y se encabrona, pues ese es un ciego. Es un ciego, es un peligroso, es alguien peligroso. Sí. En todas las religiones, peligrosísimo. Para ellos, claro. Y el mundo está lleno de peligrosos. El mundo está lleno de narcisistas. La política es un mundo narcisista. Se ha hiperpotenciado el narcisismo. Pero no hace falta que sea uno un lumbrera para entender esto. ¿Qué es el consumo? Las religiones. Todas las visiones del mundo contienen un prejuicio inherente. Y este es también el caso de la civilización occidental, como es el de la civilización hindú, índica, chinois, maya, tolteca, vikinga, visigoda, musulmana, la que te dé la gana. Todas las visiones del mundo contienen un prejuicio inherente y este es también el caso de la civilización occidental contemporánea, cuya creencia exagerada e injustificada en la eficacia de la ciencia moderna, para explicarlo todo, es en sí misma un supuesto fundamental que, hasta hace muy poco, raramente se ponía en tela de juicio. La astrología es una perspectiva alternativa que ha sufrido más que ninguna otra el prejuicio inconsciente. Inconsciente implícito en la visión occidental moderna del mundo. Las ideas dominantes derivadas de la religión, de las filosofías, de la ciencia, ideas que son centrales en la comprensión consensuada del mundo y que han resultado esenciales para modular la naturaleza de la vida del hombre, han marginado y aparentemente invalidado a la astrología, de tal modo que en la actualidad mucha gente la descarta sin más. O la ve tan solo como un curioso entretenimiento para la intelectualidad ingenua e ilusa. Los supuestos filosóficos de la visión occidental del mundo han creado, especialmente en la época moderna, un poderoso prejuicio autoperpetuado contra la astrología que se erige como una imponente barrera, contra cualquier replanteamiento sobre la validez de las correcciones astrológicas. Pero esto es con todo. ¿Qué daño hago yo al mundo
si yo decido preguntarme, si yo decido hacer una visualización, porque lo he leído, porque lo he investigado, pero si yo decido resetear mi manera de pensar, con cariño, con meditación, con lo que sea, con un sistema que me he fabricado yo, ¿a quién hago daño yo eso, si visualizo? A ver, a nadie. ¿Y por qué no hacerlo? No tienes que dar explicaciones a nadie. Por descontado, la visión moderna del mundo excluye muchas cosas, o muchas más cosas, que van más allá de la astrología. De hecho, Rupert Sheldrake, cuestionado a muerte. Bueno, tan cuestionado que le quitaron el audio que tenía en TED. ¿El TED es como el Netflix de los inteligentes? Igual que el Gaia es el Netflix de lo espiritual, que también hay cada castaña ahí de nivel galáctico. Borrado, eliminado. Tiene huevo la cosa, ¿eh? Los listos. Pero en algunos aspectos cruciales, la actitud dominante hacia la astrología es síntoma de un conjunto de creencias más profundas que dictan nuestra comprensión del universo y de la naturaleza humana. Así que en este audio y en los siguientes vamos a estudiar también mucho qué es esto de la astrología. Explorar las bases teóricas de la astrología nos llevará más lejos de lo que cabría esperar, obligándonos a examinar muchas creencias incrustadas hasta tal extremo en nuestra forma de ver el mundo, tan intrínsecas a nuestra orientación vital fundamental, que normalmente nunca se nos ocurriría ponerlas en entredicho. Hay mucha gente que trabaja en el campo de hace mucho tiempo que tiene una percepción de la naturaleza que ni la ciencia la tiene. La ciencia evolucionaria, la ciencia tiene cosas buenísimas, es fantástica. El señor que está en su casita, en su universidad, en su despachito, ahí viendo con los programas que hay hoy qué va a pasar mañana para llover. Hay personas que trabajan en el campo, las de verdad, no las industrias, los de verdad, que te predicen, que saben el tiempo que va a hacer en el próximo mes, que saben de antemano cómo va a ser la cosecha, que saben leer el calor que hace y el no calor que hace, las abejas, las no abejas, pero esos productores están ahí metido en el saco, ahí, como el que entrena, lo mismo. El otro, la otra, está en la oficinita, en descuidarte no toca en el campo porque le da pavor la lluvia, no le gusta mojarse. No le gusta el viento, no le gustan las moscas, no le gustan las abejitas, no le gustan. Le ponen nerviosa y nervioso. Quiere tener los zapatos siempre limpios. No le gusta embarrarse. Esto pasa. ¿Cómo creéis que se gestiona la psicología de la conducta en lo que es hoy las redes sociales, en las compras, en Internet, a golpe de logaritmo, que son datos, y tú puedes tener un anormal, y lo digo así con la boca llena, anormal, paranormal, taranormal, incapaz de relacionarse con nadie, porque es un paranormal, porque ha salido así, paranormal, con inteligencia, que sea capaz de generar esos códigos logaritmos que nos llevan a controlar a todo el mundo. Y es un paranormal, es un asocial. Un tipo incapacitado para estar en ningún lugar, excepto solo. Esto existe, esto es común. Y no solo es común, sino que la sociedad, esta de tarambanas que tenemos, los han y los elogian como gente inteligente. Esto es recomún. Esto es como que en la Iglesia católica, la teocracia o la musulmana teocracia habla de la familia y niega la familia. Es lo mismo. Y crea instituciones para la familia, educa para la familia, pero ellos no tienen familia, no quieren tener familia. El sexo es Satanás, más allá de que estén rodeados de todas esas cositas que ya sabemos todos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Porque vas contra natura, petardo, contra natura. Y habéis querido incluso a Dios hacerlo igual que vosotros.
a Cristo. La habéis querido llevar contra natura, por eso no aceptáis que tuviese mujer o incluso que tuviese hijos. Y por eso cada uno lee la Biblia y lee al Pablo, se da cuenta que era un misógino, es decir, que odiaba a las mujeres. Esto lo leéis porque yo lo he leído después de descubrirlo en los textos que indica dónde leerlos de Mario Biglino. Pero, como dicen los italianos. Así que vamos a dirigir nuestra atención a un conjunto particular de estas creencias relacionado con la comprensión moderna de los aspectos míticos y espirituales de la existencia. Nos vamos a ir ahora a visitar la mitología y la modernidad. Una de las características que definen, y ya entrando en la mitología y la modernidad, que definen la civilización occidental contemporánea, es que la apreciación de la dimensión espiritual de la vida no constituye una parte fundamental de la visión del mundo colectiva dominante. Es decir, yo aquí voy a hacer una apreciación. Decir que la apreciación espiritual existía antes del mundo moderno, lo podemos meter, yo empezaría desde pues después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, mucho, porque esa apreciación espiritual de antes estaba muy gobernada y manejada en el mundo occidental por unos, que eran la Iglesia Católica. ¿Y de qué manera? Pensar que el mundo espiritual estaba hiperdesarrollado, Dios, el mundo de Dios, todo esto que creíamos es como, yo no me lo acabo de... Vamos, que no lo veo, no de creer, es que no lo veo. Después de lo que he leído y visto, pues no lo veo. Pero bueno, vamos a partir de que sí que es cierto que había por lo menos una referencia más constante, más allá de que no me acabe de convencer y gustar, a la de ahora, en la que ahora hay ya casi una trivialización de la película, sin entender lo que siempre debíamos de haber entendido, que es la conciencia de la energía, otras cosas que hay más allá de la parte material del ser humano que hemos llamado Dios, pero que podemos llamar de otra manera, porque Dios lo llaman las religiones, y que eso se ha perdido totalmente. También hemos perdido el contacto con la naturaleza. Esto no tengo ninguna duda, producto de la vida sedentaria de ciudad. Entonces, efectivamente, en estos momentos estamos en un cuestionamiento de todo concepto de autoridad religiosa, sin duda. Y a mí eso me parece muy bien, además, lo comparto. Lo que pasa es que lo hemos trascendido, lo hemos llevado, lo hemos industrializado, porque el ser humano tiene una parte religiosa muy potente, sí la tiene que ver con la eternidad, la tiene, más allá de las iglesias, la tiene desde siempre, la tiene el chamán, la tiene antes de existir religiones, Estado, la teníamos, sí. Y esto le hemos dado la vuelta con cosas como mindfulness, que es como tienen miedo a hablar de Dios o lo que sea, hay mucho miedo a hablar de Dios. Y yo lo entiendo. Aunque en el mundo desarrollado la vida moderna concede muchas ventajas a la mayoría de la gente, en comparación con épocas pasadas, por ejemplo en términos de calidad material, longevidad, somos mucho más longevos, hay una asistencia sanitaria mejor, todo cuestionable, pero sí, mucho mejor que antes no existía. Hay más libertades individuales en algunos países, sí. Hay más oportunidades también, comodidades. Y sí, el agua del grifo, por ejemplo, la ducha. Hay hasta bienes de lujo. Solo hay que considerar el arte, la escultura y la arquitectura de cualquiera de las civilizaciones antiguas, griega, romana, egipcia, babilónica, india o china, para darse cuenta de que a pesar de los grandes logros de la modernidad, se ha perdido algo inconmensurablemente importante. Con el auge de la sociedad de consumo, y tecnológica, hemos perdido colectivamente el sentido del propósito sagrado y el contexto espiritual de la vida. Pero es normal que lo hayamos perdido, porque nos han ninguneado. Siempre. Mirar la historia de los infiernos que he hecho. Por lo tanto, es una consecuencia bastante lógica. Pero es cierto que hemos perdido eso.
Ya no tenemos conciencia de que las vidas humanas están enraizadas en una realidad más honda que trasciende la individualidad concreta. Pero es que yo tengo dudas de que antes también existiese eso. Antes a lo mejor existía en las comunidades que vivían en los bosques. Y por cierto, no eran europeas. Podemos tener a lo mejor concepto de los cátaros, de las culturas andinas, de lo que se conoce hoy como América Latina, incluso en China, incluso en la India. Pero hablamos de hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Centurias, algún milenio que otro. Una percepción que era fundamental en la mayoría de las civilizaciones y que da a la existencia humana un sentido de su significado y propósito sustentado más profundamente, de nuevo, con los matices que acabo de poner. Aunque las condiciones materiales de la vida han mejorado más allá de toda medida, pero no olvidaros que de 8.000 millones que somos, los que vivimos bien somos 1.000 millones, y como digo, vivir bien es lo básico: agua, luz, sanidad pública, funcione o no funcione, pero que existe. El resto no está ahí. Como cultura hemos llegado a creer que el universo en el que vivimos no tiene alma, sentido ni propósito. Lo de alma lo podemos saltar, no hace falta pensar que tiene alma o darle ese nombre, pero sí que podemos pensar que es energía, vibración. Y lo del sentido ni propósito, pues es muy relativo, porque pensar que el universo en el que vivimos no tiene sentido ni propósito, pues es ser un tarambana de la lógica, pensar que el ser humano y la Tierra es el epicentro del universo o algo así, o los únicos que existimos. Y esta perspectiva desencantada no se considera simplemente una posible visión de la realidad, sino un hecho objetivo indiscutible avalado por la ciencia, la comprensión verdadera de cómo son las cosas. Es decir, sí, la ciencia nos lleva muchas veces a ser un poquito absurdos. De hecho, hay una cosa interesante, muy interesante. La preocupación que tiene el ser humano en la actualidad por ser eternamente joven. Ganarle la batalla, porque para el ser humano es una batalla, a la senectud, al envejecimiento. Usando todo tipo de recursos, quirúrgicos, tecnológicos, los filtros, médicos, de investigación, tipos de nutriciones, cremas, pinchacitos, botox, tocox, lo que os dé la gana. La batalla. Y esto es lo que yo encuentro de verdad. El ser humano se niega a aceptar la muerte. Y la muerte se acerca desde el primer día que nacemos. Y hay que empezar a verla bien. Occidente no la ve bien, la ve mal, le teme. Los budistas lo ven de otra manera. Tampoco es para echar cohetes, por mucho que ellos cuenten. Tampoco es para echar cohetes. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo de esa anécdota que os he contado alguna vez de varias instituciones, iba a decir fundamentalistas, meditativas, organizaciones que tenían repartidas entre ellos 3 o 2 las cenizas de Gandhi. Estos son los que hablan del desapego. Y no la juntaban. El pobre Gandhi estaba hecho polvo, literalmente, y estaba repartido. Y nadie soltaba la prenda, hasta que al final se ve que les entró la luz. Estos son los que son los luminosos, los luminarios, los que dicen el camino que has de seguir. Y no tardaron un montón de tiempo en darse cuenta de que esto no era normal. No, era paranormal. Esto es real, no hace falta que diga los nombres de quiénes son porque es un poco triste, la verdad. Pero son hechos importantes. Estos son las cosas importantes. Numerosos factores complejos han contribuido al problema espiritual del mundo occidental. Una de las causas fundamentales de esta situación es que al parecer carecemos de una mitología válida que dirija el foco de nuestra atención a la dimensión espiritual de la vida, equilibrando así el racionalismo y el materialismo unilaterales de nuestra época. Y es que la mitología que hemos vivido y que hemos leído también nos la han adoctrinado muchas veces.
creemos en ángeles, vírgenes marías, y no pasa nada, no le dices, está tarao, ¿no? Nadie te dice, bueno, pero si dices que esto puede ser otra cosa, estás tarao. Y luego cuando leemos la Biblia, los que habéis leído la Biblia, por ejemplo, pues la Biblia es un tratado de guerra espectacular, de estrategia, de banca, de economía. Sí, es que lo es. De lo mío contra lo tuyo, de dualidad y con momentos estelares, yo diría que de lucidez amor. Porque la Biblia habla de un prójimo que no es todo el prójimo es lo tuyo, los tuyos. No son los de otros países, por ejemplo, o otros territorios. A esos no, a esos hay que cobrarle todo lo que haya que cobrarle. El interés necesario y más. A los tuyos no, hablan esos términos. Pero es que estamos tan ciegos, que ni siquiera cuando leemos somos capaces de sacarnos esa marca, sombra que nos han instalado. Por eso la mitología en la que nos fundamentamos para muchas de nuestras cosas, pues bueno, también hay que cuestionarla o empezar a leerla de verdad. La visión del mundo dominante de la sociedad occidental moderna, que poco a poco, por cierto, se hace global, ha dejado de estar modelada por un relato mítico que le sirva de guía. El mundo occidental ha perdido su conexión vital con el mito. Bueno, ahora el mito sería Midas, dinero, poder, control y libertarios también. Una de las autoridades más destacadas en los últimos tiempos, más que autoridades, alguien de referencia, es alguien que ya conocemos, con el cual he trabajado y sigo trabajando sus textos, El viaje del héroe, y es Joseph Campbell, cuyo estudio de los mitos del mundo, a lo largo de su vida, le granjeó el elogio popular póstumamente a finales de la década de 1980, cuando sus ideas trascendieron a la cultura general con su libro El poder del mito y con una serie de entrevistas que le hizo un tal Bill Moyers. En una época más temprana de su vida, en una cita célebre, Campbell realizó una evocadora descripción de la importancia y finalidad profunda del mito. Decía así: no sería exagerado decir que el mito es la entrada secreta a través de la cual las inagotables energías del cosmos se vierten sobre las manifestaciones culturales humanas, las religiones, las filosofías, las artes, las formas sociales del hombre primitivo e histórico no sabemos qué significa exactamente, pero histórico, los principales descubrimientos de la ciencia y la tecnología, los propios sueños que perturban nuestro descanso, todo ello brota del fundamental anillo mágico del mito. El mito tiene que ver con preguntarse de dónde viene el ser humano, quién nos ha fabricado, cuál es nuestro proceso, qué hay además de nos, o si nosotros somos os, es decir, todo. A mí me encanta la secuencia del mito de Campbell, que son los 12 pasos, que son cíclicos. La parte que no me gusta es que sea cíclica, o que no me gusta, no, que no comparto. Como que se repite y se repite y se repite. Pero es interesante. Es como lo del camino. El camino lo vamos a hacer sí o sí, no tengo ninguna duda. O antes o después. Yo lo del después no lo sé. Si me convertiré en rana, o volveré hasta que aprenda 1.000.000 de reencarnaciones, como dicen algunas personas, que me da la puta risa. Me da la puta risa porque al final yo le otorgo el mismo valor a ese que me cuenta esa película de chinos, que digo, pero esto quién se lo cree, porque viene de una cultura. Y cuando digo Dolores Cannon, a través de sus hipnosis profundas, lo que cuenta hasta gente que no había reencarnado nunca en la Tierra, que venía de otro planeta. ¿Y por qué no voy a aceptar eso? Sí, no es que lo cuente ella, es que lo está contando porque se lo está contando una persona que está en autohipnosis o hipnosis. ¿Por qué no? Esto es como, ¿por qué me tengo que creer que Dios le dio el libro a X personas y es Dios el que le dio? ¿Pero por qué no? Si tengo que aceptar que eso, que Dios, que no sabemos dónde está, ni quién es, ni cómo aparece, que a algunos parece que lo tenga muy claro, te guía para darte ese libro a ti, los 10 mandamientos, lo que tú quieras, todos tienen un punto ahí. ¿Por qué no me voy a creer? ¿Por qué no me voy a creer, repito, lo que dice Dolores Cannon? ¿Por qué no? Que al final utiliza a una persona que se brinda y habla de sus vidas pasadas.
No sé, ¿le han dado setas a esa persona? No. Es más, ¿por qué me tengo que creer uno y por qué me tengo que creer el otro? También cabe. Según el punto de vista de Campbell, los mitos son las inagotables energías del cosmos, que se manifiestan en la psique humana, ya sea cobrando forma en la imaginación o revelados a través de visiones directas. Sí, visionarios hay muchos. Hitler era un visionario, por ejemplo. Él se auto-otorgó. Bueno, lo siguieron 40 millones de alemanes o más. Bueno, todavía lo sigue gente. El comunismo también era visionario y social. Porque a mí lo que me interesa de los mitos, igual que de los visionarios, es cuál es el impacto social que va a tener la película. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el impacto? Hablaba el otro día de esto, ¿no? A través de Antonio Lai, las creencias de cada uno. Pero si tienes una creencia absoluta de que tú es tu civilización y que esto es lo que vale y que la mujer debe de estar ahí ninguneada a tope, y te lo crees, los tuyos se lo creen, las generaciones que vienen se lo creen, es un poco extraño, ¿no? ¿Dónde está la libertad? Y para mí la base de toda cultura o civilización reside en la libertad de uno u otro, da igual. Los mitos son un registro de la historia espiritual de la humanidad y constituyen los cimientos de las visiones del mundo pasadas y presentes. Son una referencia, por eso hay gente que los llama arquetipos. Pero tenemos que entrar más en profundidad acerca de los arquetipos. Hay personas que hacen estos trabajos, Mario Biglino con la Biblia, pero claro, no nos gusta. Preferimos seguir pensando que Dios le dio el librito. Toma. Y no pasa nada, ¿eh? No te llevan al psiquiatra, al psicólogo para que te hagan una lobotomía o que te analicen. No. Tejidos en torno a las vidas de maestros espirituales y profetas. Buda, que por cierto no se sabe si existió o no. Sí, no se sabe. Jesús, que por cierto no se sabe si existió o no. Los mitos han hecho surgir las principales religiones. Y claro, algunos textos de Buda y palabras de Jesús suenan muy bien, pero re bien. Y lo que son revolucionarios, tipo Krishnamurti. Revolucionarios con R. No comulgarían jamás con las instituciones budistas, ni con las instituciones religiosas católicas de Estado, teocracia. No. Buda tiene textos, uno en particular, que dice, escucha, olvídate de mí, querido. ¿Cómo? No lo dice así, pero muy parecido. Que me trasciendas, que no hagas caso a lo que yo te diga, que tú por ti mismo. Entonces cada uno dice, bueno, si Buda dijo esto, ¿por qué tiene que surgir? ¿Cómo cojones sale toda esa institución detrás de normas, de lo que tiene que ser, de lo que no, del monacato? ¿Pero de dónde sale toda esta película? Y sí, no tengo ninguna duda de que los budistas, sobre todo los budistas, son de los tipos que más han entrenado y entrenan su mente. No tengo ninguna duda de eso. Interesantísimo ese aspecto. Pero claro, pensar que Buda y Jesús querían una tangana como la que se ha montado después de siglos con el budismo y con el catolicismo, pues me parece a mí que va a ser que no. Repito, tejidos en torno a las vidas de maestros espirituales y profetas como Buda y Jesús, los mitos, otros también, han hecho surgir las principales religiones. Es decir, las burocracias. Bueno, han cambiado los textos bíblicos. Los han cambiado. Han llegado a decidir qué textos bíblicos son canon y cuáles no. No hay un budismo, hay unos cuantos tipos de budismo. Hay diferentes canon budistas. De repente era uno hablando de una cosa, Buda, Cristo, y emergen miríadas hablando de interpretaciones de esas cosas y cambiando hasta los textos que supuestamente dijeron ellos. Los mitos han hecho surgir las principales religiones que a su vez han modelado y sustentado grandes civilizaciones del mundo, bueno, grandes terrores del mundo.
Sí, 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 civilizatorio, lo que tú quieras, pero grandes terrores. Toda civilización es terror. Toda civilización que invade es terror. Toda civilización que impone es terror. Es terror. Mirad la historia, es una historia de guerras. ¿Qué coño es esto de los reyes? Una panda de gángsters que robaron, impusieron normas y se autoproclamaron reyes y luego había nobles y toda esa película. Es así. Hay un español por ahí que es profesor en la Universidad de Santiago que lo explica de una manera brutal. ¿Qué es esto de los reyes? O de la aristocracia. Pero claro, cuando uno ve que en la coronación de Orejas del príncipe Carlos de Inglaterra, después de la muerte de su madre, 50 años está en el poder, lo siguen 2.000 millones de personas y en la coronación, no te lo pierdas, está en una piedra de Escocia, de Edimburgo, de no sé el coño, por ahí, de Escocia, y es una piedra mágica que trasladan en un coche o en un avión, no lo sé, pero no sé que se caiga el avión, y cierran, perimetran para que nadie vea esa cosa misteriosa, sagrada, mitológica en la que le ungen al rey de Inglaterra, del Reino Unido, con algo sagrado. A mí me da la risa. Pero claro, a poca gente le da la risa, porque ya hay 2.000 millones de personas que no les da la risa, sino que tienen un espasmo orgásmico espiritual, literalmente. Un profesor de arte muy querido me explicó una vez acerca de los cuadros estos de éxtasis. Éxtasis de Santa Teresa, éxtasis de lo que sea. Y claro, hay gente que le da un poquito de vueltas a la cabeza. Y todos, el éxtasis, estaba en amor. Pero es que hay algo importante. Una de las cosas que más han hecho las religiones, todas, la budista, la católica, la musulmana, es la castración del sexo, la condena del sexo. Total. Unos apagados por fuera, apagando fuegos. Y claro, el sexo no lo tapa literalmente ni Dios, por mucho que quiera la Iglesia, porque lo sienten hasta ellos, por eso pasa lo que pasa, por eso les pasa lo que les pasa. Entonces hay intérpretes, expertos en imágenes. Por eso, cuando uno ve un cuadro o algo, debe de saber qué es lo que ocurría socialmente ahí, en muchos sentidos, no solamente en un sentido. Y bueno, llegan a interpretar esos éxtasis como el acercamiento al sexo, al orgasmo reprimido durante centurias. Y no es muy tonto esto que cuentan, pero nosotros, igual que creemos en los angelitos, y nos llama la atención que pueden ser otras cosas, y ahí somos chalaos, con esto hacemos lo mismo. Y no estoy diciendo que sea verdad, no. Solo estoy diciendo que es importante saber dónde estamos y en qué periodo histórico estamos. Mediante los relatos del mito, la gente de todos los lugares y de todas las épocas ha explicado su relación con el misterio de la vida. Con los dioses. Por cierto, dioses. No Dios, dioses. Pensar por un momento qué significa eso de dioses. Porque nosotros manejamos un concepto Dios, todo, pero es que hay dioses. Con la naturaleza, bueno, esa es más fácil. Con el cosmos, también más fácil, pero más complicado porque es muy grande e inmenso. Los mitos son tan esenciales en la formación, cohesión y preservación de las sociedades como otros factores más tangibles como las leyes, la economía o el desarrollo. Según Campbell, son las fuerzas vivas de la sociedad, pues proporcionan imágenes y símbolos que sirven de guía, siendo capaces de despertar y concentrar en un objetivo las energías de la aspiración. Yo lo que diría es que es un sumatorio de hace miles de años del ser humano, de todos, que ha ido pasándose genéticamente. Está escrito en nuestro ADN, en nuestras células. Está escrito. Sale. Por supuesto, muchos teóricos no comparten la opinión de Campbell sobre la relevancia y la función de los mitos. Al contrario, el consenso es que la palabra mito significa simplemente falsedad y que en la actualidad los mitos tienen escaso valor salvo como objetos de interés histórico. La autodenominada teoría ilustrada del mito sostiene que están basados en una comprensión del mundo
defectuosa y errada. Numerosos académicos importantes de finales del siglo XIX y principios del XX promovieron esta interpretación racionalista. El más destacado fue James Frazer, que lo conoceréis, suena mucho, quien consideraba que los mitos eran explicaciones equivocadas de fenómenos como la creación, el origen, los movimientos celestes, las estaciones, el crecimiento, la muerte, el fuego y demás. Explicaciones que han sido reemplazadas, sostenía, por la filosofía y la ciencia. En un posterior descrédito del valor del pensamiento mítico, los mitos, se ven a menudo no solo como falsedades, sino también como inherentemente patológicos, como si no fueran otra cosa que delirios reconfortantes de una mente neurótica. Así Freud afirma: durante mucho tiempo me ha obsesionado la idea de que nuestros estudios del contenido de la neurosis podrían destinarse a resolver el enigma de la formación de los mitos. Y añade: de hecho creo que gran parte de la concepción mitológica del mundo que se extiende a la mayoría de las religiones modernas no es otra cosa que la psicología proyectada en el mundo externo. La percepción difusa de factores psíquicos y relaciones del inconsciente se toma como modelo en la construcción de una realidad trascendental que está destinada a que la ciencia la transforme de nuevo en psicología del inconsciente. A pesar de las tendencias reduccionistas de las interpretaciones de Freud, yo remito a los audios que tengo hecho del podcast acerca del chamanismo. En su reconocimiento de que los mitos se originan en las profundidades de la psique inconsciente, yace la semilla de un nuevo enfoque de la comprensión del origen del mito, más en consonancia con la sensibilidad romántica y que posteriormente Campbell empleará con gran éxito. El punto de vista romántico considera los mitos una expresión de la potencialidad creativa más profunda del hombre. Indudablemente el mito no es, según la interpretación del romanticismo, la expresión obsoleta de una mentalidad primitiva o neurótica, pues refleja una intuición directa de hondas verdades al alcance de las civilizaciones premodernas. Era una manera de comunicarse, de entender lo que había en ese momento. Y era directa, y que siguen siendo accesibles para la mentalidad actual si los mitos se leen de modo simbólico. La visión romántica contempla el mito y la ciencia no como mutuamente excluyentes, sino como distintas maneras de captar la verdad igualmente legítimas. Raffaele Petazzoni apoya esta perspectiva señalando que el mito no precede la lógica en cierta jerarquía del desarrollo cognitivo. Más bien el pensamiento humano es mítico y lógico al mismo tiempo. Thomas Mann va más allá. La montaña mágica, un premio Nobel, va más allá y sugiere, no quiere decir nada que sea un premio Nobel, pero es que fue premio Nobel, que en la vida de la raza humana lo mítico es una etapa temprana y primitiva. En la vida de un individuo es tardía y madura. Lo que parece claro es que, lejos de ser patológica, la conciencia mítica está conectada con el estrato viviente de la psique humana de manera mucho más profunda y vital que el intelecto racional, el cual, como la época moderna ha demostrado con creces, a menudo se las arregla para olvidar, negar o reprimir la matriz más honda de la que emerge, reclamando de este modo para sí aquellas potencias vitales que han sido representadas más apropiadamente como dioses autónomos. Digamos que hemos cambiado de dioses. Hemos pasado de los dioses, en los que había de todo tipo, por cierto, repito, dioses, no Dios, dioses, a otros dioses, el dinero, la fama, la inteligencia artificial. Lo contó Elon Musk en una conversación con uno de los fundadores de Google. Este fundador de Google lo que quiere es convertirse en la conciencia de Dios y no lo negó. La neurosis es un mal característico de la era moderna, no de las culturas arcaicas premodernas. Digamos que no existían los neuróticos en las culturas arcaicas. Alguien podrá decir, pues no, porque no había psicólogos para investigarlos. Buah. A otras cosas habría seguro. En las culturas arcaicas pasaban muchas cosas. Los griegos tiraban gente por los acantilados. Otras culturas tiraban cabecitas y corazones de una pirámide. Pero neuróticos somos todos, porque, por ejemplo, no entendemos que toda civilización es guerrera y maledicente y asesina. Lo es.
En todos los ámbitos lo es. Hoy en día también. Pero según quien haga la maldad, en maldad o en normal. Es decir, si los míos son asesinos, no pasa nada. Si los asesinos vienen de fuera, son unos cabrones. Bueno, pues son los asesinos, ¿no? Los tuyos y los de fuera. Y yo, puestos a pensar, digo, pues los míos son más cabrones porque nos están liquidando nosotros mismos, ¿no? Los de fuera lo tienen claro, pero que los míos me arren... Esto es paradójico, pero es que ha pasado y pasa. Hay gente defendiendo posturas. Digo, ya, sí, estoy de acuerdo. Estos invasores, pero tú te miras los tuyos, los míos. Yo me miro los míos, en mi casa. En mi casa. En mi país. Es para echar a correr, ¿no? Presentes en textos religiosos como la Biblia, en la épica literaria griega y romana y en los cuentos de hadas y las fábulas, los temas míticos nos resultan familiares. Si se consulta la literatura mítica de la mayoría de las tradiciones, se encontrarán relatos de los ciclos periódicos de creación y destrucción del universo, la forja de los primeros humanos, un nacimiento virginal, ¿quién se cree esto? Y la muerte y la resurrección de un héroe. Esto lo tomamos muchas veces como fe. Hay que ahondar un poquito más. Y hay muchos otros temas reconocibles. La búsqueda de la inmortalidad, la juventud eterna, el enfrentamiento cósmico entre el bien y el mal. El otro día, ¿os acordáis que hablando del tiempo, os cité unas cuantas civilizaciones, culturas, en las que no existía ni siquiera el concepto del bien y el mal? El robo de fuego de los dioses, la batalla contra monstruos y las matanzas de gigantes, la seductora llamada de las sirenas, el descenso al inframundo, inundaciones y sequías, plagas e infestaciones. Yo remito a la historia del infierno. Sí, mítico. Pero la pregunta es, ¿por qué el ser humano se mete en esos fregados? Hay que hacerse la pregunta. Se trata de puntales mitológicos bien conocidos que continúan cautivando la imaginación cultural popular cuando vuelven a narrarse en la literatura de ficción y en la cinematografía contemporáneas. Y antes de que creamos que la imaginación mítica pertenece más bien a un tiempo pasado, recordemos el poder mítico de los recientes éxitos de taquilla, como son, por ejemplo, Star Wars, Matrix, aunque Matrix es diferente, porque identifica un sistema. Vale que es el malo, pero es un sistema, una Matrix. El Señor de los Anillos, Harry Potter. Estas y muchas otras se encuentran entre los estrenos populares, más populares de los últimos 40 años. Estas películas imbuidas de temas míticos satisfacen un intenso apetito de trascendencia, inspiración y embeleso, y nos transportan a un mundo en el que los actos humanos tienen una gran importancia cósmica. Un mundo que exige heroísmo y que mediante la representación dramática activa las potencias y virtudes más profundas. En realidad, temas como El Señor de los Anillos y Star Wars, por ejemplo, Star Wars, es un tema que lo puedes leer como el ser humano tratando de liberarse de la tiranía del poder humano, corporativo, por ejemplo, religioso, por ejemplo, centrado en la fuerza, ¿qué es? La energía. El Señor de los Anillos, más que nada, es un relato del poder. Cómo toca el poder ese anillo a todos, y todos lo quieren, y todos pasan por pruebas. Y algunos están identificados con el poder, pero por los pelos se salvan. Harry Potter tiene que ver con la magia. ¿Cómo usas tus energías? No están nada mal encaminados. Porque los relatos míticos, los griegos, son de leña, son de contubernio. Esos dioses, esos héroes, son más cabrones que la hostia. Raptan, violan, matan, se lían entre ellos. No son dioses ejemplo. No son dioses ejemplo.
hablan mucho de la naturaleza humana, de la naturaleza animal humana. Tiene que ver con el poder, tiene que ver con la economía y tiene que ver con ¿qué? Con el sexo. Todo el tiempo hay sexo en estos mitos. Y así, queridos amigos, podemos estar viajando sin parar en este camino del tiempo, los arquetipos, los mitos y la espiritualidad. Y vamos, de hecho, a viajar más. Y nos vamos a ir a la búsqueda de un nuevo mito. Porque hoy en día existen mitos. Tenemos mitos sobre mitos, como una estructura que va, cuando pasan los años, que sabéis que van sumando y se puede leer un árbol, los años que tiene, pues esto es lo que tenemos ahí. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Como siempre, nos preparamos para el siguiente capítulo que tiene que ver con la psicología transpersonal, que tiene que ver con la ecología de la mente también. Y si acaso un nuevo paradigma. Que tengáis un excelente día, hasta mañana.